de Prensa con Gustavo Alegret. ¿Entrará Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos? ¿Qué implicaciones tendría esto? Un juez pone freno a la intención de Trump para denegar asilo a migrantes que llegan a la frontera sur. El centroizquierda latinoamericano unido contra el neoliberalismo. ¿Hacia dónde va la región? Y 12 latinas en la lista de las 100 mujeres más influyentes del 2018. ¿Quiénes son? Aquí comienza Club de Prensa desde Washington con Gustavo Alegret. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar IS Windows. Es una petición que se conocía en las últimas horas, la del Departamento de Estado, que puede incluir a Venezuela dentro de la lista de países que sponsorizan al terrorismo. Ahora mismo en esa lista está un selecto grupo de países como Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. El gobierno de Estados Unidos acusa a Venezuela de tener nexos con organizaciones terroristas, de apoyarlas, particularmente a la milicia de Hezbollah o a la ex organización FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una organización terrorista. Y lo vamos a comentar precisamente con esta noticia. Abrimos nuestra mesa de trabajo de hoy con Rafael Bernal, que es periodista del portal de información política en Estados Unidos, The Hill. Rafael, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con María Peña, corresponsal del periódico La Opinión de Los Ángeles, corresponsal en Washington. María, buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta semana de Acción de Gracias. Y con José López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia de noticias Notimex. Pepe, buenos días. Gracias, buenos días. Pepe, comienzo contigo. La decisión esperada, probablemente sí, muy impulsada, muy solicitada por algunos legisladores, demócratas y republicanos, y particularmente por la voz de Marco Rubio. Sí, en alguna medida sería la crónica de una designación anunciada. Claramente la administración Trump, y también en el Congreso hay detractores del papel que está siguiendo la Venezuela de Nicolás Maduro. Ha habido políticas claramente encaminadas a la posibilidad de endurecer la línea política hacia ese país. Se ha hablado incluso de alguna invasión por allí, etcétera. Estados Unidos, a pesar de que ha ofrecido ayuda, etcétera, no ha sido aceptada por el gobierno de Venezuela. También ha impulsado iniciativas regionales que hasta el momento no han fructificado. Entonces, de alguna manera, esto significa escalar la política de línea dura que ya ha seguido la administración Trump. Claramente está impulsada por algunos personeros de esta posición en el Senado, especialmente, como dijiste, el senador Marco Rubio. Pero yo creo que justamente porque tenemos el contexto en el cual muchas de las decisiones que ha tomado la administración Trump tienen un componente político, ¿no? Debería de haber una claridad muy específica sobre las razones por las cuales se le incluiría en este listado. Es decir, esta presunta asociación orgánica con Hezbollah o con las FARC, ¿no? Tendría que tener algunos elementos de prueba de que efectivamente Venezuela está jugando un papel en este patrocinio del terrorismo, que es el requisito para ingresar en esta lista, porque de lo contrario estaríamos abriendo una caja de Pandora, bajo la cual, sin ningún criterio de transparencia, sin ningún criterio de rendición de cuentas, pues cualquier enemigo del momento de Estados Unidos podría ser incluido en esta lista, con las consecuencias que ya sabemos, que son básicamente sanciones, por ejemplo, de tipo económico. Entonces, ojalá prevalezca en esta decisión, si se toma criterios de transparencia, para dejar muy en claro por qué razón está incluida en esta lista. María, ¿está justificada, como decía ahora Pepe, esa inclusión? Es decir, ¿hay contundencia o evidencia fehaciente de esos nexos para llevar a un país a meterse por en lo esa menos lista? públicamente no lo han demostrado, y parte del problema es precisamente eso, que tú no puedes inventarte o sacarte de la manga acusaciones sin ofrecer pruebas, porque entonces terminas minando la credibilidad de tu propia autoridad moral o política para hacer ese tipo de reclamos. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela son de larga data, incluso con Obama también las hubo. Ahora con Trump en el poder se han impuesto sanciones a personas del círculo íntimo de Maduro, con acusaciones de enriquecimiento ilícito, etcétera.
Pero yo creo que hasta que no demuestren de forma contundente por qué están haciendo esta próxima medida, que dicho sea de paso, el Departamento de Estado no ha querido hacer declaraciones, dice que son asuntos hipotéticos. No es la primera vez que la administración saca un globo de ensayo para ver cómo pega o cómo reacciona la gente. Han convocado una llamada a la prensa esta mañana, sí, precisamente para abordar una cuestión de seguridad nacional. Exacto. Que no han especificado cuál es, pero que bueno, muy probablemente... como en muchas otras cosas, siempre alegan el asunto de emergencia nacional o seguridad nacional, pero yo creo que estamos a estas alturas viendo el contexto de cómo ha funcionado la administración Trump, que no nos podemos creer lo que dicen simplemente porque lo dicen. O sea, yo creo que tiene que haber... Las repercusiones de esto son muy graves y más les vale que tengan bien medidos sus pasos porque afecta también la política regional. Es correcto. Suponiendo el caso que sí sea cierto que esta es la medida que van a tomar, denota dos cosas. El incremento en la influencia de Marco Rubio en el Consejo de Seguridad Nacional y este regreso a una política, lo que antes llamaban neoconservador, que el otro día le postulé eso a un ex Obama de Casa Blanca del Consejo de Seguridad. Me dijo, no tiene nada de neoconservador. Es una política regional conservadora diseñada para espantar a los demás países. Digamos, esto puede tener como target más bien a México, a Bolivia, a Ecuador, a decirles, si no continúa esa entrada hacia el círculo de influencia de Estados Unidos y alejándose y metiendo, digamos, una caja separada a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son los enemigos declarados regionales de esta administración, va a haber consecuencias. Ahora sí, la consecuencia de meterlos en la liga con Hezbollah se ha intentado hacer muchas veces, ha tratado de hacer con el narcotráfico, y ciertamente ha habido ligas financieras sobre todo, pero como dice María, nunca se ha comprobado públicamente. Y el hecho de que, por ejemplo, Argentina sí haya tenido nexos con Hezbollah hace que la administración esté también preocupada por Argentina cuando el gobierno es del mismo color. ¿No habría ahí una contradicción? Bueno, cuando digo nexos... mismo color, quiero decir que hay una proximidad de relación amigable, claro, no del mismo color entre los dos países. Y esos nexos se comprobaron con un gobierno argentino anterior y bueno, fue este escándalo del bombardeo del centro comunitario judío en 94 por parte de Hamas. El gobierno argentino actual claramente comparte poco ideológicamente con gobiernos anteriores, para empezar, y sí, efectivamente tiene mucho que ganar Hezbollah y Hamas con la entrada a Latinoamérica. Una de las barreras de entrada ha sido que el tema religioso. Es muy difícil a una región muy católica entrar con un pensamiento islamista. Ha habido, y se ha estudiado mucho, pero nunca ha llegado a un punto que se puede decir que están sponsors del... A mí me parece que lo que sería lamentable es que, digamos, se encarrile la política de Estados Unidos hacia Venezuela con lo que fue la política de Estados Unidos hacia Cuba. Es decir, que llegó un momento en el cual no había ninguna relación entre la realidad de Cuba como presunta amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos con la política del bloqueo o del embargo, y más que nada era una política que tenía que ver con el voto del electorado cubanoamericano en Florida, ¿no? Ojalá la llegada de tantos venezolanos al sur de la Florida no sea otro elemento en esta ecuación, porque fundamentalmente sí es un tema muy serio de estabilidad regional. Sabemos que probablemente hay muchas razones por las cuales Estados Unidos no quisiera que Nicolás Maduro estuviera en el poder, ¿no? Pero yo creo que no necesariamente ese hecho, esa realidad y lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento, que es triste y lamentable, especialmente para la población, deba ser utilizado como excusa para un tema de seguridad nacional que es muy sensitivo. ¿Cuál es el Pero ya impacto? lo estamos viendo, ya estamos viendo precisamente eso. Sí, sin duda es la meta, es la meta actual del Consejo de Seguridad Nacional. El impacto que esto tiene en la realidad venezolana, ¿cuál es? El hecho de formar parte de un país que el Departamento de Estado considera que apoya al terrorismo, en esa lista que decíamos al principio de Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria.
Bueno, obviamente hay restricciones legales a través de las cuales, por ejemplo, podrían tener acceso a créditos multilaterales, acceso a los mercados de capital. Habría sanciones adicionales a las que ya impuso Estados Unidos a Venezuela, que han sido crecientes y han sido muy particularizadas. Entonces, sí tendría un efecto hacia el país y eventualmente, probablemente tendría un efecto hacia la población. Por eso no me sorprende, por ejemplo, que el Departamento de Estado esté pidiendo la retroalimentación de la Agencia para el Desarrollo Internacional, porque evidentemente también pondría a Estados Unidos en un entredicho de estar violando su propia legislación cuando, por ejemplo, quiera dar ayuda específica a Venezuela. Entonces, es un tema muy delicado en ese sentido. No vaya a ser contraproducente si realmente se lleva a cabo la designación. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Las repercusiones son grandes. Vendrían a agravar una situación que ya está desbordada en Venezuela. Hasta cierto punto es un tema más político, porque ya con las sanciones que existen, más la baja productividad de PDVSA, y debida, como dicen en la Casa Blanca, eso se debe más a la mala administración de PDVSA, no necesitan ponerle más sanciones al petróleo. Pero todo esto sumado, puede ser que el cálculo político es un gran impacto político, bajo impacto económico, porque ya no hay mucho más que castigarle a Venezuela. Bueno, podrían bloquear la operación de Citgo en Estados Unidos, y ahí sí le cortas absolutamente toda la capacidad de ingresos de dinero a Venezuela. Sí, literalmente la ahorcas. Ya bloquearon el movimiento de dinero de Citgo hacia Venezuela, que finalmente eso es lo que ya los tiene. Citgo es la distribuidora de gasolina de PBDs en Estados Unidos. Sí, es como la filial, ¿no? Como la filial. Pero escuchándoos me surgía la duda de si Estados Unidos está poniendo sus propios problemas a futuro con esta decisión de hoy, que mediáticamente puede generar muchos aplausos, pero que en el futuro le puede generar los problemas cuando decíamos lo de, por ejemplo, la apertura de un posible canal humanitario de ayuda con un país que forma parte de una lista de apoyo al terrorismo. Eso sería inviable y iría en contra de su propia legislación. Soltar el globo sonda para luego no hacerlo, ¿no es peor que hacerlo y luego tener problemas a futuro? No, yo creo que parte del objetivo es precisamente eso, ver si hay un gran apoyo regional a una medida semejante para luego lanzarse con todo ahí. Pero también está el elemento, como decías antes, Pepe, haciendo referencia a Cuba. ¿Qué es lo que ha pasado con Cuba? Cada vez que Estados Unidos aprieta las tuercas del embargo, el régimen cubano lo usa en defensa, o sea, lo usa como escudo, lo usa como un argumento político para demostrar que ahí está otra vez el agresivo del norte, la hostilidad de Estados Unidos contra un pueblo que no tiene, o sea, que hay una relación asimétrica entre los dos países. Con Venezuela yo creo que podría ocurrir lo mismo. Maduro bien podría usar ese argumento para atizar el nacionalismo y recordemos que hay sectores todavía que sí lo siguen apoyando. Vamos a cambiar de asunto. Un juez en San Francisco, el juez John Tiger, ha dictaminado que la administración Trump no puede reescribir las leyes a su conveniencia. Las leyes las aprueba, las redacta el legislativo y sí, las sanciona el ejecutivo, el presidente Donald Trump, pero no es función del presidente redactar esas leyes. No las puede reescribir, es lo que le ha dicho. Esta ley, esta sentencia, hace referencia a la intención del presidente Trump de limitar las solicitudes de asilo de los migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos y que quieren o han entrado de manera irregular en la Unión Americana. María, la sentencia de este juez le vuelve a poner en jaque la intención del presidente de llevar a cabo esa política de mano dura con la inmigración en Estados Unidos. Yo creo que es un perfecto ejemplo de cómo afortunadamente sigue funcionando el sistema de controles en Estados Unidos y de equilibrio entre los tres poderes. Vemos otra vez al sistema judicial poniéndole freno a los excesos o aparentes excesos del poder ejecutivo. La orden temporal que dio el juez ayer, dicho sea de paso, es temporal, está en vigor hasta el 19 de diciembre, cuando tendrán que retomar el asunto y ver si puede ser una decisión permanente, porque tenemos que ver que la ley a la que se refieren, una ley federal de 1965, dice que toda persona tiene derecho a solicitar asilo al llegar a la frontera, sin importar su estatus migratorio y sin importar por dónde entró.
él quiere modificar en cualquier esa parte ley. de Estados Unidos, no Sí, tiene que ser en la frontera. Sí. Si tú estás en Michigan y ya llegaste allí, no, pero como quiera que normalmente sea. llegan a la frontera, esta caravana, estamos hablando de esta Claro, caravana pero la que se afectación, aproxima a la no, la afectación es nacional. Sí. Claro. La afectación Entonces, es bueno, ya nacional. es nacional. Pero ¿qué pasa? La ley dice que, o sea, la ley no dice que te garantizan darte el asilo, pero sí te dice que tienes derecho a solicitarlo. Ahora, es uno de los sistemas más rigurosos en el mundo para solicitar asilo. Tienes que pasar toda una serie de pruebas, digamos, y la principal traba, la primera traba es mostrar miedo creíble. Veremos qué sucede. Yo creo que los tribunales ya le han dado golpes a la administración en el asunto del TPS, en el asunto de DACA y otros alivios migratorios. Veremos qué pasa el próximo mes. Yo ya perdí la cuenta de todos los reveses judiciales que lleva Trump. Las primeras dos Muslim bans que se las atoraron, la tercera que ya no parece Muslim ban, precisamente todas estas. Es parte de estos contrapesos. A mí no me sorprende las medidas draconianas de Trump, ¿no? No me sorprende que los tribunales, especialmente las cortes progresistas del oeste de Estados Unidos, se las detengan. Lo que me sorprende es este silencio patético de parte de los republicanos, ¿no? No solo desde el punto de vista formal, que cada vez que Barack Obama emitía una orden ejecutiva, salían con el grito en el cielo a declararlo como un emperador que le daba la vuelta al Congreso, sino especialmente en un tema como la migración y específicamente en un tema que los republicanos siempre habían mantenido como su bandera, la idea de un país hospitalario, aquella colina luminosa en el horizonte de la que hablaba Ronald Reagan, ¿no? La idea que le han dado vuelta a absolutamente todos sus principios fundacionales como partido, a toda su filosofía, para dejar que básicamente Donald Trump haga lo que quiera en casi cualquier tema sin que haya oposición. Tenía razón María, el único contrapeso real que existe en este momento a las decisiones del presidente es el aparato judicial. Y es triste, pero qué bueno que un juez le esté imponiendo estos criterios, porque eventualmente lo está haciendo en una coyuntura muy importante. Lo está haciendo cuando la caravana se está acercando a la frontera. Ayer el gobierno de Estados Unidos cerró 3 horas la garita de San Isidro, que es la garita más transitada del mundo. Ya instalaron alambre de púas. Hay una versión del Washington Post de que el presidente incluso está preparándose para permitir al ejército que le dé apoyo militar a la gente que está, a los agentes de la patrulla fronteriza. La situación es muy caótica, muy volátil, y qué bueno que las cortes estén poniendo un nivel de orden. A mí me sorprende que le sorprenda a Pepe la actitud de los republicanos. No, me sorprende que no haya cambiado. Este es un matrimonio de conveniencia. O sea, los republicanos están utilizando a Trump para su agenda y viceversa. Pero que sea es una realidad no quiere decir que no debamos poner el dedo en la I, porque fundamentalmente los republicanos se han claudicado de su responsabilidad constitucional de ser un contrapeso al Ejecutivo. Pero en este matrimonio de conveniencia muy probablemente la reforma fiscal les satisface hasta tal punto que... ignoran. Y los jueces conservadores, siempre es un tema la confirmación de prioridades. Jueces conservadores. Es un tema de prioridades. El revés más importante que le han dado a Trump, curiosamente, no ha llegado la sentencia final, no ha llegado una sentencia que sería dar para atrás al tema de DACA, que fue una orden ejecutiva del presidente Obama que muchos republicanos han tomado como dogma de fe, que fue una orden ejecutiva que sobrepasó los derechos y las obligaciones de un presidente. Ahora es interesante porque ninguna corte ha dicho que eso sea el caso, y Obama diseñó muy juiciosamente, muy cuidadosamente esa orden para no sobrepasar lo que decía el texto de la ley. Este caso del asilo sobrepasaba, no hay que ser muy buen abogado para saber que esa ley del 1965 contradice exactamente lo que decía esta orden de Trump. Entonces, a ellos creerse su propia retórica sobre lo que, según ellos, Obama hizo mal, les ha hecho daño y los ha hecho dar este tipo de... Ahora, pero también hay que ser abogados del diablo. Barack Obama fue muy inconsistente en su política migratoria. Totalmente. Primero que nada prometió impulsar en su primer año la reforma migratoria y le dedicó todo su capital político a la reforma de salud. Después dijo en 23 ocasiones... a rescatar al país de la tremenda debacle económica. Me refiero en el énfasis en el Congreso, con el Congreso. Pero además, después dijo en 23 ocasiones que no podía llevar a cabo una acción ejecutiva como la de DACA, solo después para darle la vuelta antes de las elecciones. Entonces, también Obama tuvo muchas inconsistencias. No, a pesar de... No es un héroe migratorio, ciertamente. Es un deportó a 3 millones de personas. Pero el tema de DACA fue una orden ejecutiva construida, muy bien construida,
y estas son órdenes ejecutivas construidas a partir de la idea de que si Obama se pasó de sus atribuciones como presidente, nosotros podemos hacer No podemos olvidar un elemento súper clave en esto. Se han agarrado del argumento de que esa misma ley tiene una cláusula que dice que el Ejecutivo sí puede tomar estas restricciones, si hay una emergencia, entre comillas, nacional. La pregunta obligatoria entonces es, ¿qué emergencia nacional suponen 5,000 personas, la mayoría de los cuales están huyendo de la violencia y de la pobreza en el Triángulo del Norte? Obviamente es una pregunta retórica en estos momentos porque no está demostrado, nunca se ha demostrado que algún terrorista se ha colado por la frontera sur, que ese es otro argumento que ha usado la administración también. Pero además yo creo que el hueco más importante que ves a nivel macro, ¿no? Independientemente de estas patadas de ahogado que están tratando de hacer, que eventualmente no iban a solucionar nada, porque todos estos miembros de las caravanas iban a pedir asilo político al punto de cruce, precisamente. Pero me refiero a nivel macro. Si sabemos que los elementos que expulsan a los migrantes, especialmente en este momento del Triángulo del Norte, son la inseguridad, la violencia, las pandillas, la pobreza, ¿no? Lo que está haciendo la administración Trump en términos de política general regional es al revés, es quitarles el dinero, bajaron el dinero para la Alianza para el Desarrollo, se echaron en oídos sordos las peticiones que hubo de los presidentes de la región en la conferencia que hicieron aquí en el Departamento de Estado hace 3 semanas de pedirles apoyo para créditos regionales para el desarrollo. Entonces, la administración Trump está haciendo todo lo contrario y precisamente generando ayudando a generar quizá condiciones para más flujo de migrantes desde Pero hay un reclamo que hace la administración. María. Hay un reclamo que hace la administración, sería para otro tema de debate, pero que dicen, nosotros hemos dado millones de dólares y tiene que haber rendición de cuentas porque aquí no están dando resultados. Bueno, alguien muy cínico te diría que no es coincidencia lo que dices, Pepe, pero no hay indicios para saber que ese es el caso y ciertamente Centroamérica no ha mejorado a pesar de la ayuda. El análisis de nuestros analistas que hoy nos acompañan, María Peña, José López Zamorano y Rafael Bernal. Hacemos una pausa y regresamos para hablar de correos electrónicos, del uso de servidores privados, y no es Hillary Clinton. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Mesa de trabajo hoy con Rafael Bernal, con María Peña y con José López Zamorano. Saben que durante la campaña electoral uno de los temas fundamentales, la campaña electoral no de las elecciones de medio término, las presidenciales, que enfrentó a Hillary Clinton con Donald Trump y que acabó ganando por colegio electoral el presidente Trump. En aquella campaña electoral uno de los ejes fundamentales de la discusión pública fue si Hillary Clinton había acertado, había sido correcta al utilizar un servidor privado cuando era secretaria de Estado bajo la administración del presidente Barack Obama. De esa decisión infortunada de Hillary Clinton se derivó toda una campaña de críticas en contra de la exsecretaria de Estado, ex primera dama y ex candidata presidencial. Ahora, el The Washington Post acaba de revelar que la hija del presidente Trump, Ivanka Trump, en sus funciones de asesora del presidente y además encargada de cuestiones de negocios, pues está utilizando y ha utilizado de manera constante un servidor, un correo privado. ¿Qué tenemos que deducir de la noticia que se publica ahora, sobre todo en el contexto de las multitud de críticas que le cayeron, Pepe, a Hillary Clinton? Sí, o sea, cualquiera diría, y eso que los periodistas somos a veces cínicos, que es un acto supremo de hipocresía, ¿no? Utilizar justamente el incidente de Hillary Clinton con sus correos electrónicos, un tema definitivamente delicado, como una de las principales banderas para poner en duda la honorabilidad de la entonces aspirante presidencial demócrata, y que entonces la hija del presidente o del candidato en ese momento que hizo esa bandera haga exactamente lo mismo. No hay manera en la cual pueda alegar que simplemente no estaba al tanto de lo importante y de lo delicado que era esta situación. Hay que reconocer que hay diferencias. En el caso de Hillary Clinton, por supuesto, no solo era una candidata presidencial, no solo era una abogada consumada, se estableció un servidor físico en el sótano de su casa en el estado de Nueva York, utilizó información clasificada del gobierno federal
borró miles de correos cuando había una investigación federal en marcha del Mailgate, si le llamamos de una manera, ¿no? Y todos esos conspiraron para hacer, obviamente, una tormenta perfecta de tipo político. Y por supuesto, en mi opinión, quizá fue el tropezón mayor en la campaña presidencial, porque puso en duda su credibilidad y sobre todo volvió a reafirmar la imagen de los Clinton como esta pareja de personajes que están por encima de la ley. Pero el hecho de que la señorita Ivanka Trump, que tiene un cargo no oficial, pero sí orgánico en la administración de su padre, es una de sus principales asesoras, de alguna manera lo representa, estuvo una vez sentada incluso en el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, que tenga un papel importante porque es la esposa también de otro asesor importante, el presidente Jared Kushner, haya cometido esta pifia, me parece obviamente muy serio. Yo creo que en este caso tiene que haber una clarificación absoluta de las circunstancias por las cuales aparentemente solo utilizó mayormente este servidor que tiene para su familia, para asuntos de calendarios y conflictos, que no hubiera conflictos con su calendario, pero definitivamente es un tema que tiene que sentar el presidente y yo creo que de una vez por todas tiene que haber reglas muy claras, legales, específicas para todas las agencias del gobierno federal y no solo para ellas, funcionarios públicos, sino para cualquier persona que cumpla funciones de asesoría. Y eso es importante, porque ¿cuáles son las dos faltas a las que acusaron a Hillary Clinton? Lo primero fue lo de la información clasificada, la cual ella tenía mucho más acceso como secretaria de Estado. Y la otra es que por temas de transparencia de la información pública, se pide que los funcionarios de gobierno usen sus correos electrónicos oficiales para que esos correos estén en el archivo oficial y se puedan consultar, digamos, por periodistas, por ejemplo. Ahí es donde se ve más una violación de parte de Ivanka. Ahora, parece broma, porque realmente su papá fundamentó una gran parte de la campaña simplemente en el hecho de que los emails de Clinton a un nivel bastante más allá de lo que legalmente se puede haber llegado. Hay que acordarnos que ni antes de Clinton ni ahora se ha legislado el tema de qué emails se pueden usar y qué no. O sea, son leyes corolarias que se pueden llegar a violar usando un email privado. Pero son reglamentos internos, o sea, en este caso a mí me hace gracia porque los abogados Ivanka está usando el mismo argumento que usó en su momento Clinton, que decía que desconocía los límites, digamos, de esos reglamentos, desconocía que había estos reglamentos de que no se podían usar servidores personales. Los abogados de Ivanka ya dieron una explicación oficial, están diciendo que solamente los usó para asuntos familiares, de logística, de calendario, pero sí el artículo del Washington Post deja en claro que los usó para discutir asuntos de negocios y de política con un montón de asesores dentro de la administración y hasta con líderes del Congreso. O sea, que hay una clara violación ahí de los reglamentos. Yo creo que, como decíamos anteriormente, desconocer la ley no te exime de cumplirla, ¿no? O sea, tienes que cumplirla. Si cada quien empieza a hacer lo que le da la gana y después dice que es que no sabía que estaba prohibido, pues ya podemos entrar en una situación de mayor caos del que ya existe. A mí me hace gracia también porque, hablando de hipocresía, la administración no tiene la posición para estar tirando piedras cuando tiene un techo de cristal. A mí lo que me parece que más sugerente, y Rafa cubre mucho el Congreso, es que los demócratas se deben estar frotando las manos ahora que tengan la presidencia del Comité de Supervisión Gubernamental, porque esta va a ser uno de los temas que muy probablemente le van a agregar a su agenda de supervisión y de inspección de la administración Trump, especialmente cuando los republicanos estaban a cargo del Comité de Supervisión Gubernamental. Al Clinton Gate le dedicaron meses, millones de dólares, hicieron que compareciera Clinton, etcétera. Yo creo, y te anticipo, y no tengo bola de cristal, que vamos a ver un espectáculo similar con estos correos electrónicos. Pero la lección, Pepe, es que después de todos los millones que se gastaron para investigar a los Clinton, aparte de un juicio político que falló en el Senado contra el presidente Bill Clinton, al final resultó en nada. Yo creo que es una advertencia también para que vayan pisando con cuidado, para que los demócratas vayan pisando con cuidado porque les puede salir el tiro por la culata. Ese es el talking point de los republicanos que les dicen, oye, yo te recomiendo no meterte en el problema que nosotros nos metimos con los Clinton.
No creo que les están dando las mejores recomendaciones. Hay una rivalidad un poco digamos, reñida y grave. Pero yo estoy hablando de resultados. ¿En qué quedó eso? Pero me refiero que sí hay una lección en el sentido de que este tema debería serlo para todos los políticos, de que cuando justamente cometen un tema que trasciende las reglas éticas, incluso de cada agencia, hay un costo político que pagar. Y sin embargo estamos viendo que el hecho de que se repita esta conducta quiere decir que todavía hay personas que creen que están por encima de la ley. Faltan 10 días para que se reúnan los líderes de las 20 naciones más industrializadas del mundo, el conocido como G20. Este año esa reunión se va a celebrar en América Latina, en Argentina. Es el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Allí se espera que, entre otras cosas, se ratifique ese acuerdo al que han llegado, por ejemplo, México, Estados Unidos y Canadá para transformar el Telecán en el nuevo acuerdo de esos 3 países, un acuerdo comercial. Es una cumbre de alto nivel. Pues cuando faltan esos 10 días, ha habido expresidentes que se han reunido en un foro paralelo, el foro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. La mayoría de esos expresidentes o líderes son de centro izquierda y han hecho un llamado, 1, a detener, dicen, el avance de la derecha en América Latina y 2, a preservar los avances sociales conseguidos en las últimas décadas. ¿Tienen razón? ¿Está justificada esa alerta que tienen esos líderes de centro-izquierda, Rafael, cuando, por ejemplo, los gobiernos de la región viran más a la derecha en las últimas elecciones? A mí me hizo ruido regionales. que usaran la palabra neoliberalismo, porque finalmente el neoliberalismo y el globalismo puede ser que no estén muertos, pero no están en su punto más alto de popularidad y menos entre los electores. La derecha brasileña, Bolsonaro, ciertamente no es un tipo neoliberal, tiene algunos asesores que pueden caber ahí. No creo que, viniendo especialmente de Kirchner y de Rousseff, suena un poco a... Dilma Rousseff. De las Y Cristina expresidentas Fernández de Kirchner. que vienen de 2 partidos que dejaron estragos graves, muy diferentes en sus países. No suena muy coherente ahorita hablar de tener al neoliberalismo, que el neoliberalismo está viendo cómo le hace para regresar, francamente. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo, pero que hay un tema mayor si ampliamos el lente de que hay estas luchas ideológicas, ¿no? Sobre cuáles son las mejores fórmulas para atender los problemas eternos que ha tenido Latinoamérica, como es, y lo decíamos anteriormente, la profunda pobreza y las enormes desigualdades. Vemos países donde hay los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres. Es el eterno guión de Latinoamérica durante décadas. Entonces yo creo que lo que estamos viendo en el trasfondo es eso, una lucha ideológica y a ver si hay una manera de encontrar un centro, un centro común en el que pueda haber, forjar alianzas y trabajar de forma bipartidista o multipartidista, ¿no? O sea, yo creo que ese es el reto que sigue teniendo Latinoamérica. Bueno, a mí me llamó la atención que este foro se realizó en un estadio para 50,000 personas y estaba atiborrado. O sea, fue una demostración clara de que la izquierda está vivita y coleando en América Latina. Y me da la impresión, a partir de la reflexión que hace María, que muchos países de la región, ¿no? Cuando vemos esta situación pendular que de repente pasan inexplicablemente de la izquierda a la derecha o al centro, ¿no? Pasó en Chile, ha pasado ahora justamente en Brasil, ¿no? Etcétera. Me da la impresión que nuestros electorados están cansados de las ideologías y francamente quieren gobiernos que les den resultados prácticos, que sean gobiernos eficientes, eficaces. Yo creo que hay varios temas transversales en la percepción del electorado latinoamericano. Por ejemplo, quieren gobiernos que rindan cuentas, quieren gobiernos transparentes, independientemente del signo político que sea, porque puedes tener una visión política diferente, una ideología diferente, una personalidad diferente, pero todos deberíamos estar de acuerdo en que los gobiernos tienen que actuar con base en sus mandatos, con base en sus programas ofrecidos y con base en un esquema de transparencia y rendición de cuentas. Y ojalá esa sea la nueva norma, gobiernos que den resultados. Bueno, en ese sentido del péndulo, si hablamos de ejes políticos, siempre existe el eje izquierda-derecha, del cual yo creo que tiene razón, la gente está cansada, pero también existe ese eje de autoritarismo contra liberalismo, digamos, libertario. Y si hay un movimiento del péndulo hacia el autoritarismo, sí existe, digo, es muy claro desde... En México y Brasil son lugares donde es muy claro eso. Y a pesar de que
lo puedes ver como buena noticia de que hay gobiernos que van a rendir resultados. A mí también me parece un poco preocupante porque hay una limitación y una falta de interés en los derechos del individuo que se está haciendo notar mucho y en el poder del voto y en muchos lineamientos democráticos. Pero también en el caso de México yo creo que hay una línea fina entre hablar de autoritarismo o hablar de populismo o un viraje al centralismo, ¿no? Porque en México, creo yo, ¿no? Y las elecciones pasadas los demostraron, es un país muy consolidado democráticamente. En este mismo momento se está analizando justamente el informe de las elecciones mexicanas de julio, ¿no? Presidenciales. En la OEA. Y 30 millones de personas votaron por un cambio de gobierno. Y no solamente un cambio en general, Rafa, tú lo sabes. Votaron por un cambio muy importante, sustancial de lo que eran las políticas vigentes, y en ese tema, la lucha contra la corrupción, el tema de la inseguridad, jugaron un papel Pero fue central. un argumento, el que ganó fue un argumento conservador, en el sentido de que los libertarios hablan de conservador, de apelar a un pasado que tuvo ciertos resultados. Y ciertamente el discurso de López Obrador apeló a un pasado priista, a un pasado de orden centralizado, y bueno, lo vemos con sus superdelegados. Realmente sí hay un conflicto entre libertades individuales que probablemente se excedieron en los últimos 18 años en México, eso casi no cabe duda, contra un conservadurismo protopriista. Ahí hay otro eje de lucha, porque vemos que la gente precisamente podría coquetear con el autoritarismo precisamente por los problemas de inseguridad enorme que hay. A ver quién pone arreglo en esta casa de una buena vez, y si eso toma a un gobierno conservador, pues ya veremos. Las opiniones de los analistas en nuestra mesa de trabajo aquí en Club de Prensa. Vamos a hacer una nueva pausa al regresar. Miren, la BBC acaba de publicar la lista de 100 mujeres más inspiradoras del mundo. ¿Saben cuántas latinoamericanas se incluyen? Se lo contamos al regreso. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. La respuesta es 12. Antes de irnos a la publicidad, se lo decíamos, una nueva lista que se ha conocido, en este caso es de la BBC, la cadena británica, en la que selecciona las mujeres, las 100 mujeres, dicen, más inspiradoras e influyentes del mundo de este año 2018. Son mujeres que son ejemplo, que tienen entre 15 y 94 años, que proceden de 60 países, de las cuales 12 son latinoamericanas. Hay, María, nombres tan emblemáticos como Isabel Allende o como María Corina Machado. Hay otros no tan conocidos, como la directora y coreógrafa cubana Liz Alfonso o Cindy Arlet, que es abogada peruana, hay Analía emprendedora Bortz, nicaragüense médico, también. efectivamente, y están distribuidos por el resto del continente latinoamericano. ¿Qué nos dice esta lista? Bueno, es bastante opinativa, porque yo, con todos mis respetos para Chelsea Clinton, por ejemplo, yo no sé qué ha hecho ella a sus 38 años para ser una líder mundial. Es decir, ella está a cargo de la Fundación Clinton, pero tiene ojo, un puesto importante. Son mujeres inspiradoras e influyentes. No es tanto por lo que han hecho, sino... según la medida de quién. Influyente cómo, qué han hecho, qué medidas han adoptado para influir a un gran segmento de la población mundial. O sea, si vamos a aplicar ese rasero de líder mundial o influenciar a nivel mundial, yo creo que es una medición bastante amplia, que yo, con mis respetos, como digo, yo no sé qué ha hecho Chelsea para estar en esa lista. Isabel Allende es otro asunto, porque es una líder en la literatura mundialmente reconocida. El presidente Obama le dio la medalla de la libertad, es decir, es una señora que se ha ganado con su propio puño y letra estar en ese nivel. Hay otros que, por ejemplo, la emprendedora nicaragüense está bien, porque tenemos en Nicaragua un país, sí, que sigue siendo conservador, donde las oportunidades para las mujeres son muy escasas. Está bien que se reconozca a alguien de ese nivel. Pero ojo, fíjate con todo el cariño, sí, pero la contradicción. Claro. Me dices, ¿cómo influye Hillary Clinton y cómo influye esta emprendedora nicaragüense?
Yo te pregunto, por tomar una medición, si las dos ponen un tuit, ese tuit a cuánta gente llega y a cuánta gente inspira. Exactamente, eso es lo que por eso estoy preguntando. Mi pregunta fundamental e inicial fue ¿qué medición han tenido acá para poner a todas estas mujeres en esta lista? Bueno, mira, yo respeto mucho a la BBC, soy fan de la BBC, especialmente su programación televisiva, pero nunca he sido fan de las listas, de ningún tipo de listas. No tengo la absoluta menor duda que la BBC hizo un trabajo riguroso y que probablemente todas y cada una de las personas que están en esta lista, hay alguna razón por las cuales se merecen estar en la lista, por inspirar o por influir. Pero no creo en las listas porque muchas veces son elementos de mercadotecnia periodística de estos grandes conglomerados. Sin embargo, sí hay nombres que me sorprenden, ¿no? En esta lista. No voy a hablar de particularidades porque no me parece apropiado, porque tampoco quiero deslegitimar a nadie, pero yo pondría en mi lista de la mujer más inspiradora de este año a una madre genérica centroamericana. Vi a las miembros de la caravana de migrantes centroamericanos que venían desde Honduras con sus niños, descalzos, sin chamarra, sin dinero, sin agua, buscando un futuro mejor. Para mí, ese gesto de una mujer centroamericana me inspira más probablemente que cualquier novela de Isabel Allende, y conste que me gusta Isabel Allende. Entonces, los criterios son muy diferentes, pero en mi opinión, estas listas son de valor muy relativo. Ciertamente, una cosa que me di cuenta, el año pasado las 12 latinoamericanas que escogieron tenían 8 deportistas brasileñas. Y hablando a este tema de la mercadotecnia, que no tienen nada de malo estas deportistas brasileñas, todas son inspiradoras dentro de su ámbito. Y debe estar muy guapas, además. Bueno, no había machista que le llamó la atención. No toquemos ese tema. Nos atascamos y entonces le damos grado de... Lo importante de eso es que, bueno, claramente era un Brasil que venía saliendo de las Olimpiadas y del Mundial y había que destacar esa área. Pero si esas 8 mujeres muy merecedoras eran unas de las 12 mujeres más inspiradoras de Latinoamérica, ¿por qué no lo son este año? Me gusta que hay más diversidad, que agarraron periodistas, una periodista venezolana, que no es necesariamente la periodista más... destacada. Bueno, no la más, digamos, política de Venezuela, que habla un poco sobre Venezuela todavía como sociedad, que todavía funciona como país a cierto nivel, porque siempre imaginamos a Venezuela como... Bueno, como lo pintamos en los medios realmente, porque nos enfocamos en lo más grave. Se enfoca, agarra un personaje político como es la jefa de gobierno, la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y se enfoca en su parte académica, que francamente es la jefa de gobierno, bueno, o jefa de gobierno en general, más educada que ha tenido la Ciudad de México. No se enfoca en su pasado político porque ahí sí nos metemos en asuntos que ciertamente sus opositores no le van a echar muchas porras, digamos, pero sí es importante y me gustó la diversidad. Yo no sé, seguimos, yo creo que en lo que sí estamos de acuerdo es que es una lista opinativa. Yo sigo sin entender cuáles fueron los criterios. Cuando tú hablas de la madre centroamericana, esa analogía sí me gusta porque es un fenómeno, el fenómeno migratorio del sur al norte, de países pobres a países desarrollados, se está dando a nivel global y las historias pueden cambiar de nombre y apellido, pero en el fondo siguen siendo historias de supervivencia. Claro. Y de buscar un destino mejor para sus hijos. Y yo creo que tiene una luz especial, ¿no? Las mujeres están rompiendo todas las barreras, ya tienen más altos niveles educativos que los hombres, hay más mujeres estudiando en las universidades que los hombres, han llegado a las principales posiciones que antes eran solamente reducto de los hombres, las presidencias, direcciones corporativas, la directora del FMI es una mujer, entonces mujeres al poder. Qué importante que de alguna manera, por lo menos en ese aspecto, esta luz ilumine el importante papel que están haciendo las mujeres que son exitosas profesionalmente, pero también el papel tan importante que hacen las madres de familia, las mujeres que se quedan en su casa a cuidar a los hijos. No puedo irme a la bolsa sin hacer un comentario que no tiene nada que ver con esta lista, pero sí con la BBC. Tú decías, eres un fan de la BBC, me encanta su programación. ¿Saben qué es lo que más me gusta a mí de la BBC? Además de los enfoques objetivos que tienen de sus reportajes, que los presentadores son gente corriente, no son extraordinariamente bellos, como tal vez estamos acostumbrados a ver en países latinoamericanos. Su belleza no es despampanante, sino que lo que prima es su experiencia y su conocimiento. Eso es algo que siempre me ha fascinado de la BBC. Vamos a hacer una pausa en este punto del programa. Volvemos con otros temas
tras esta pausa comerciales. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Estados Unidos tiene muchos retos, pero hay uno que forma parte de la conversación, me atrevería a decir, histórica, y es el de su educación y el acceso a una educación de calidad. Y sí, es cierto, están las mejores universidades del mundo, Harvard, está la Universidad Johns Hopkins, George Washington, la Universidad de Georgetown y un sinfín de universidades, Yale y seguro que me dejo muchas otras. Universidades de primer nivel internacional, pero esas son un porcentaje muy pequeño del sistema educativo estadounidense y que pone siempre de manifiesto que la universidad o la calidad educativa en Estados Unidos tiene aún muchos retos. ¿Por qué? Porque si quitas ese grupo de universidades de élite, lo que queda es un sistema educativo promedio dentro de países comparables desarrollados, dentro del mundo desarrollado. En las últimas horas se ha conocido que el exalcalde de Nueva York, filántropo y multimillonario, Michael Bloomberg, va a hacer una donación a la que fue su universidad, Johns Hopkins. Nada menos que 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares con el objetivo de dar acceso a esas universidades de élite a estudiantes que no tienen acceso. Para que veamos el coste, $72.000 es lo que cuesta estudiar un año a un estudiante en esa universidad. Y las universidades tienen habitualmente carreras de 4 años. El coste de eso lo tiene que asumir el estudiante. Habitualmente reciben ayudas, pero son parciales, un poquito más de la mitad, a veces si reciben alguna beca, y el resto, unos $30.000, es lo que les queda a los estudiantes por pagar. $30.000 que muchas familias de clase media o clase baja no tienen la posibilidad de ofrecerles a sus hijos esta ayuda. Bueno, mira, si alguien tiene autoridad moral para hablar de este tema es María y yo, porque tenemos en este momento hijos en la universidad y a pesar de que en ambos casos, por ejemplo, van al sistema de la Universidad de Maryland, que es una universidad estatal, pública, donde además pagas una tarifa especial como in-state, ¿no? Por eres residente del estado, el promedio, si no hay ningún tipo de beca, es de $20.000 anuales. También para una carrera de 4 años son alrededor de $80, $100.000 cuando agregas los libros y otras tarifas que te cobran. Es un precio absolutamente criminal, que queda por encima de muchas personas, desafortunadamente, de la clase media. ¿Por qué razón digo la clase media? Porque las personas que tienen muchísimo dinero no tienen problema en pagar esos costos. Y las personas que viven de los ingresos más bajos tienen usualmente algún tipo de ayuda, que en el caso de los sistemas públicos puede ser incluso la totalidad. Pero cuando tienes a las personas de la clase media que están apretadas, realmente se vuelve prohibitivo. Qué bueno que Bloomberg y otras personas con tanto dinero estén apoyando ese acceso universitario. Me queda un minuto, les tengo que dar 20 segundos a cada uno. El problema fundamental en este país, y yo me eduqué en este país, es que hay una desigualdad en código postal, en la calidad de educación. Es cierto que tiene las mejores universidades del mundo, mucha gente viene acá anualmente por eso, pero tenemos el problema de la deuda, por ejemplo. Hay 42 millones de personas que están pagando su deuda. Yo tengo que decirlo, que María tuvo una beca completa en la universidad, en la American University, así que ese es un elogio. 20 segundos para cerrar. Aquí está tocando uno de los temas más claros, porque existe tal diferencia en simplemente el capital que tienen los más ricos y los más pobres, y las transferencias intergeneracionales de capitales perpetúan esa inequidad y finalmente quitan oportunidades a los de niveles más bajos. Y realmente este tema lo va a ayudar con sus puntos para su carrera presidencial, que podría ser del 2020. Esto ya es pura especulación. Dicen que un estudiante de Estados Unidos empieza con la deuda de la universidad, luego la deuda de la primera casa, luego la deuda de la segunda casa y luego la deuda de los hijos que van a la universidad. Tenemos que terminar aquí. Este Club de Prensa de hoy ha dado para mucho análisis con María Peña, con José López Zamorano y con Rafael Bernal. Gracias a ustedes por su sintonía. Que tengan una feliz jornada. Volvemos mañana.